En el siguiente vídeo vamos a ver la resolución de la tarea que os pedí sobre la interpretación de esta gráfica. Bien, en el apartado A nos dice qué mide la gráfica. Como vemos, la gráfica tiene dos variables. Por un lado está la revalorización de las pensiones por parte del gobierno, es decir, lo que suben las pensiones de un año a otro, y por el otro lado está el IPC, pero el IPC anual, es decir, la tasa de variación del IPC anual. El IPC es la línea roja y la revalorización de las pensiones es la línea azul. En el eje X lo que nos están midiendo es el tiempo y en el eje Y lo que nos está midiendo es el nivel en porcentaje, tanto de las pensiones como de la tasa de variación del IPC. En el apartado B nos dice qué significa que el IPC sea positivo y qué significa que el IPC sea negativo. Aquí está el 0, que el IPC esté por encima del 0 significa que la tasa de variación del IPC ha sido positiva y que el IPC esté por debajo del 0 significa que la tasa de variación del IPC ha sido negativa. Es decir, que sea positiva significa que los precios han subido y que sea negativa significa que los precios han bajado. El apartado C nos dice qué significa que la revalorización de las pensiones sea 0,25 como pasa en los últimos 4 años. Bueno, pues significa que la revalorización de las pensiones, lo que han subido las pensiones de un año a otro, es un 0,25%. ¿Por qué es esto? Esto es porque a partir del 2014 el gobierno sacó una ley para que las pensiones o la revalorización de las pensiones fueran sostenibles y dijo que se iba a vincular el incremento de las pensiones al crecimiento de la economía y que como mínimo iban a subir un 0,25%. ¿Vale? Pero fijó esa revalorización a cómo vaya la economía. Entonces, si la economía va bien y el crecimiento es superior, pues puede ser que la revalorización de las pensiones sea superior al 0,25%, pero si la economía no va bien, pues entonces lo que suben es un 0,25%. Por eso se ve pues, que han perdido valor adquisitivo en algún año. El apartado D nos dice en qué periodos ha habido inflación y en qué periodos ha habido deflación. Bueno, pues inflación tiene que ser de forma continua, es decir, 2 trimestres consecutivos, pero quiere decir que los precios suben. Como hemos visto en el apartado B, los precios suben si son superiores a 0, con lo cual si nosotros trazamos el eje, todo lo que esté por encima de esta línea amarilla quiere decir que los precios han subido, por lo cual hay inflación desde aproximadamente la mitad de 2008 a este puntito, que si lo bajamos es aproximadamente la mitad de 2009, aquí ha habido inflación. Ha habido inflación desde este puntito, que aproximadamente es septiembre de 2009, hasta este puntito, que es aproximadamente abril de 2014, y ha habido inflación desde este puntito, que es aproximadamente septiembre de 2016, hasta el final de la gráfica, que es aproximadamente pues junio de 2017. Y ha habido deflación principalmente del periodo desde abril de 2014 a septiembre de 2016, y en este periodo es cierto que los precios han bajado de junio a septiembre de 2019, pero no podríamos hablar de inflación porque no son 2 trimestres consecutivos, con lo cual pues se podría hablar de una bajada temporal de los precios en vez de deflación. Bien, en el siguiente apartado nos dicen que en qué periodo de tiempo las pensiones han bajado, en el apartado E. Bueno, pues las pensiones han bajado si las pensiones, la revalorización de las pensiones está por debajo de 0 y han subido si están por encima de 0. Como vemos, la gráfica azul siempre está por encima de 0, con lo cual nunca han bajado, siempre han subido. En la siguiente pregunta nos dicen en qué periodo de tiempo los jubilados han perdido poder adquisitivo y en cuáles han ganado. Bueno, pues habrán perdido poder adquisitivo cuando la curva roja esté por encima de la curva azul, porque quiere decir que lo que han subido los precios es mayor
que lo que se ha revalorizado las pensiones, por lo cual vamos a ver en cada uno de los periodos qué es lo que ha ocurrido. Bien, en el periodo que va desde junio de 2018, este puntito, hasta el punto donde se cruzan las dos curvas, que es aproximadamente marzo o abril de 2010, en este periodo lo que ocurre es que la curva azul, la revalorización es superior al IPC, con lo cual aquí han ganado poder adquisitivo. ¿De acuerdo? Y eso va pues desde junio de 2018 hasta aproximadamente abril de 2010. En el siguiente periodo, que dura hasta aquí, lo que ocurre es que el IPC está por encima del valor adquisitivo y ese periodo, si lo ponemos, pues es aproximadamente hasta noviembre o diciembre del 2013, hasta final de 2013. Aquí ha perdido poder adquisitivo. El siguiente punto donde se van a encontrar está aquí. Aquí, aunque esté subiendo un 0,25, está por encima del IPC. Con lo cual aquí han ganado poder adquisitivo. Y va pues desde aproximadamente final de 2013 hasta septiembre de 2016. Y por último, en el último periodo, se ha perdido poder adquisitivo porque la curva de la inflación está por encima de la revalorización. Y es pues aproximadamente desde septiembre de 2016 hasta final de 2017 o hasta que hay datos. El apartado G nos dice de media ¿han ganado o han perdido poder adquisitivo? Para ello, nos tenemos que fijar en la media de la década. Y tenemos que el IPC se ha incrementado un 1,37, es decir, los precios han aumentado un 1,37 y la revalorización de las pensiones ha aumentado un 1,18, por lo cual, de media, han perdido poder adquisitivo. ¿De acuerdo? Habrán perdido pues la diferencia entre 1,37 y 1,18 puntos de poder adquisitivo. Y por último, ¿cómo se relaciona con lo estudiado en el tema? Bueno, pues en el tema estamos viendo la inflación, que es la subida de los precios, y aquí estamos analizando la inflación y estamos analizando el IPC, y una de las consecuencias de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo. Y en este caso en concreto, estamos analizando la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, de las pensiones, que en este caso han perdido poder adquisitivo porque el IPC ha subido más de lo que se han incrementado sus pensiones.